La Iglesia de Dios del Evangelio completo tiene el agrado de presentar el testimonio rescatado del infierno con el pastor y evangelista Carmelo Brenes. En el año de 1982 tuve un accidente en el cual hubo un desenlace mortal. Mi vida fue arrebatada en aquel momento. Todo terminó sobre la tierra. Para mí, en ese momento, había terminado todo mi existir. En aquel mismo instante, sentí que todo se oscurecía. Y comencé a caminar por un túnel oscuro. En un ser que me llevaba, y comencé a oír lamentos y a ver cosas espantosas en ese lugar. Pude comprender que mi vida había sido arrebatada. Desde ese momento comprendí que mi vida ya no era más en la tierra. Pero lo más tremendo es que conforme íbamos avanzando por aquel túnel, el temor iba creciendo más y más en mi vida. Podía saber que estaba vivo en una parte, aunque mi cuerpo había fallecido. Caminamos por un tiempo en aquel túnel. De pronto comencé a oír quejidos y lamentos, los cuales nunca había escuchado jamás. Seguimos avanzando en ese túnel frío y oscuro. Comencé a ver abajo grandes serpientes gigantescas que se movían de un lado hacia el otro. También a oír distintos quejidos y distintos lamentos. Había algo tan especial en aquel lugar, y es que casi todas las personas lo que tenían en común era pedir agua. Todos los que estaban en ese lugar pensaban en el agua en ese momento. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un lugar más amplio, a una planicie, donde habían muchos aposentos, divisiones, donde habían distintas personas en los distintos lugares. Comencé a gritar con terror y a pedir misericordia a Dios. Comencé a decirle: Señor, acuérdate, Dios, de mi vida. Señor, ten misericordia. En aquel momento sentía un terror espantoso que invadía mi alma. En aquel momento yo sentía, amado, que mi vida estaba pasando toda nuevamente por enfrente de mí. Avanzaba a ese ser que me llevaba hacia una puerta, mientras yo gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Mi Señor, ten misericordia de mí. Te ruego que me ayudes. Ayúdame, Señor. Pero de pronto se hizo un silencio y escuché una voz que dijo: detente. Y tembló hasta el mismo infierno en ese momento. Aquel ser que me llevaba me soltó, pero no caí a tierra tampoco, sino que quedé en una parte como levitando. Y oí la voz de aquel ser que dijo: yo no soy Dios de adúlteros, yo no soy Dios de fornicarios, yo no soy un Dios de mentirosos. ¿Por qué me llamas Señor si yo no soy un Dios de vanagloriosos? Yo sentí por un momento que mi vida iba a ser destruida, pero conforme pasaba los momentos, la voz de aquel ser comenzó a suavizarse
Y luego me habló diciendo: ven y te mostraré lo que hay en este lugar, lo que espera a aquellos que no han querido seguir mis caminos y que han ido en pos de sí mismos. Comencé a caminar por aquel lugar y comencé a escuchar esos lamentos que partían hasta mi alma. De pronto nos detuvimos frente a una celda donde estaba una mujer sentada en una mecedora, pero parecía que no le estaba sucediendo nada. Pero de pronto tuvo una transformación porque era bruja, y eran lamentos y quejidos pidiendo auxilio porque todo su ser ardía en llamas, y comenzó a dar gritos despavoridos pidiendo que alguien le auxiliara. Pero el Señor me habló y me dijo: la paga del pecado es muerte, y el que entra a este lugar nunca más saldrá de él. También me mostró lugares abajo en el suelo abiertos, como con aceite hirviendo o algo similar, donde también habían seres que ardían en llamas, seres humanos, mi amado, que estaban ahí sufriendo. Y conforme ellos salían, tenía un demonio nuevamente y los metía ahí mismo a ese lugar. Me mostraba el Señor cómo a causa de la desobediencia del hombre, muchos seres que habían estado una vez en la iglesia cristiana evangélica estaban en aquel lugar también lamentando por su vida, lamentando y pidiendo misericordia, que ya no puede ser hallada en ese lugar, porque la misericordia al hombre la alcanza cuando está en esta tierra. Una vez que el hombre muere, no puede alcanzar misericordia. Señor, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Seguimos avanzando y llegamos a un lugar muy especial, donde había gente que había escuchado palabra de Dios, pero que no había querido arrepentirse. Me llamó mucho la atención que había una mujer con 2 niños, los cuales le recordaban a esa madre y le decían: ¿por qué no nos llevaste a la escuela dominical? ¿Por qué no nos permitiste ir a la iglesia? Y la maldecían, porque ellos una vez habían querido ir a oír palabra de Dios, pero su madre no quería dejarlos escuchar el evangelio del Señor. También nos pasó donde había pastores, evangelistas y misioneros y muchos creyentes, que cada uno estaba ahí por distintas causas y por distintos motivos. Ahí había un pastor que me llamó la atención en especial, pues este hombre nunca había creído en el poder del Espíritu Santo. Este hombre no creyó en el hablar en lenguas, no creyó en el bautismo del Espíritu Santo, no creyó en las sanidades del Señor. Pero ahora él pide misericordia. Él ruega a Dios que tenga misericordia y que le dé una oportunidad para salir y decir que sí existe el hablar en lenguas, que sí existe el Espíritu Santo y que sí hay libertad en el evangelio del Señor. Pero ya no puede salir de ese lugar, pues su tiempo tuvo aquí en la tierra para arrepentirse de sus maldades. Pero aún estando en la iglesia cristiana evangélica, siendo un pastor, y no había alcanzado misericordia. También hay un misionero, el cual está ahí porque pidió dinero para abrir una obra en África, pero solo dio la mitad de aquel dinero. El resto él lo tomó para sí. Y ahora en ese lugar él pide misericordia y pide una oportunidad también
para devolver aquel dinero que tomó que no era suyo. Ahí él recuerda de qué forma él mintió para tomar aquel dinero que no era de él. Y pide perdón y pide misericordia. Pero al ver que no puede ser concedida, maldice a Jesucristo. Yo quiero decirle, mi estimado, no es igual cuando esta vida está aquí a estar en ese lugar. Mucha gente aquí difiere con el Evangelio de Jesucristo, pero ahí se escuchan los lamentos, se escucha el lloro, se escuchan los gemidos de dolor y de terror en la garganta de aquellos que una vez estuvieron en una iglesia alabando el nombre de Jesús. Ahora ahí lamentan y piden misericordia por sus pecados, pero un día en esta tierra tuvieron esa oportunidad. Ahora en ese lugar solo les espera el castigo eterno del siglo y por el siglo. Ahí hay también pastores, porque se robaron los diezmos de la iglesia, se robaron la ofrenda del Señor, y en ese lugar hoy quieren una oportunidad para devolver aquel dinero. Quieren una oportunidad que ya no puede ser hallada, estimado hermano y amigo. Una oportunidad que solo en esta tierra la tiene el ser humano. Una oportunidad que viene una vez para arrepentirse de todos los pecados. Pero ellos pasan día y noche, eternamente, buscando una oportunidad para deshacer todo lo malo que hicieron. Pero yo quiero decirte, la oportunidad, mi hermano y amigo, es cuando estás vivo, es cuando estás en esta vida, porque después de esta vida ya no hay otra oportunidad. El que muere sin Cristo va para el infierno, y el que muere con Cristo va para la vida eterna. Mucha gente cree que morir es solamente que este cuerpo caiga a tierra y termina. Pero cuando mueres es cuando realmente comienzas a vivir. Es cuando realmente la verdadera personalidad del creyente o del pecador comienza a vivir. Sea para vivir en la gloria de Dios eternamente, o sea para vivir en la condenación y vergüenza eterna. Eso puedes escogerlo hoy, en este momento. Ahí donde estás puedes meditar y pensar a dónde quieres tú ir, a dónde quieres pasar tu eternidad. ¿Quieres pasar el resto de tu vida después que mueras en el infierno, la gloria? En esta hora puedes decidir, en este momento, porque solo hay una oportunidad en la vida. Seguimos avanzando y llegamos, amado, a un lugar tan espantoso, donde habían demonios de todo tipo, de todo parecer. Habían unos que tenían un ojo y un brazo y una pierna, y al final de ella como un casco de una bestia mular. La cara como la mitad de cara de hombre, pero el resto no aparecía. Pregunté a Dios y dije: Señor, ¿y esto qué es? Y Él dijo: esto es demonio de destrucción. En los hogares, en la vida de aquellos que andan perdidos, este es el demonio que destruirá, y destruirá incansablemente día tras día. Y quiero decirle que el tormento, amado, en aquel lugar es terrible. Es un tormento tan terrible que el hombre no puede dejar de recordar todo lo que hizo en esta tierra. Es como dice en Lucas capítulo 16, verso 18 en adelante, que aquel hombre rico murió y fue sepultado, y en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí él podía recordar que tenía un padre, que tenía 5 hermanos,